Ya, ahí estamos grabando entonces. Como le comentaba, hoy día nos reunimos para la clase de innovación y emprendimiento, ¿cierto? Unidad 4, que vamos a ver el plan de negocio, ya que tienen plazo hasta el próximo lunes, si mal no recuerdo, para poder entregar su evaluación final. Vamos a colocar la pantallita completa para que se vea. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día en esta clase? Como les he comentado, siempre me gusta ver en las clases online el tema de ser más o menos concreto con el contenido que entra en específico en la evaluación final de la unidad, ¿ya? A pesar de que hay más contenidos, me gusta basarme, insisto, un poco en acotarme a lo que se les va a preguntar en la evaluación final, porque el resto se supone que ustedes ya lo revisaron desde antes y obviamente si tienen alguna pregunta sobre los contenidos que revisaron, me la puede hacer y lo solucionamos y aclaramos las dudas que pueda tener. Pero como les digo, en sí, como estas clases no son muy largas y la unidad es bastante larga, trato de acotarme, insisto, a lo que se les pregunta o lo que es necesario, que deben saber en esencial para poder contestar la evaluación final de la unidad, ¿ya? Habiendo dicho eso, los contenidos que vamos a ver hoy día tienen que ver con la lección uno, que es sobre qué es un modelo de negocios. Eso es lo que vamos a analizar un poquito, qué es lo que es. La lección 2 tiene que ver en cómo nosotros desarrollamos un plan de negocios, una vez que ya sabemos qué es lo que es. Y finalmente vamos a ver una herramienta para desarrollar este plan de negocios, que es el modelo Canvas, ¿ya? Son las tres cosas que vamos a ver en esta clase. Partamos entonces. Primero vamos a ver qué es un modelo de negocio. Ahí hay una definición que me gusta a mí, que dice que un modelo de negocios es el conjunto de procesos que se diseñan, perdón, para tratar de generar ingresos y beneficios. Y además nos permite asegurar los mejores resultados en base a una planificación clara y segura. El plan de negocios nos va a permitir precisamente poder organizar todo el proceso que nosotros queremos para cuando precisamente tenemos un nuevo negocio, ¿ya? Es organizar todos los procesos que tenemos que realizar de manera tal que podamos seguir un plan, porque uno no saca nada con tener o querer generar un negocio y, por decirlo de una manera bien coloquial, ir tirando palos de ciego en la medida que vaya avanzando, ¿ya? Siempre es bueno poder generar una planificación adecuada con todos los procesos bien diseñados para que precisamente podamos generar los ingresos y los beneficios que nosotros esperamos. Y teniendo estos procesos, ¿cierto? Bien diseñados y organizados, nos va a permitir precisamente también incluso poder hacer cálculos de los márgenes o cómo nos debería ir si nosotros implementamos este modelo de negocio, ¿ya? Porque como dice abajo, si lo tenemos bien organizado, nos va a permitir precisamente asegurar los mejores resultados a esta planificación. Y como dice abajo destacado, esta planificación que nosotros hacemos de estos procesos debe ser concreta, clara y realista. Uno quiere llegar muy lejos siempre con los negocios, idealmente, no sé, si uno empieza con un negocio chiquitito, extenderlo a la ciudad completa, luego extenderlo a regiones, luego extenderlo de manera internacional, pero cuando hace un modelo de negocio tiene que ir paso a paso. Entonces, tiene que ver con los procesos que me van a permitir cumplir una meta. Y una vez que yo cumplo esa meta, quizás generar un nuevo modelo de negocios para poder seguirme expandiendo o seguir agrandando el negocio que yo estoy manejando. Por ejemplo, primero, si yo estoy implementando un negocio de lo que sea, ¿cierto? Ya sea de un producto o un servicio, primero quizás haga un modelo de negocio para que me vaya bien en la comuna en la cual me encuentro. Una vez que se cumple ese plan de negocios o ese modelo de negocios, yo puedo hacer un nuevo modelo de negocios, pero ahora pensando en la región completa. Luego que se cumple ese modelo de negocios, quizás pueda hacer un nuevo modelo de negocio para abarcar regiones y así irme expandiendo. Entonces, cada vez que cumplo con esta planificación, voy creando una nueva, ¿ya? Por eso dice ahí que debe ser concreto, claro y realista. Obviamente uno puede soñar, pero esos sueños los tiene que poner de manera concreta y clara en el papel. Y esto es lo que hacemos con el modelo de negocio, ser concretos, ser qué es lo que necesito, cómo tengo que hacer cierto proceso y ser realista en el sentido de que qué es lo que uno puede hacer. Ya yo no puedo generar un proceso
que quizás yo no estoy preparado, tengo los recursos para poder generar. Por eso dice que debe ser concreto, claro y realista, ¿ya? Siempre este modelo de negocio tiene que ser, insisto, eh, con los recursos que yo tengo, con lo que puedo hacer, con lo que puedo diseñar y de lo que puedo hacerme cargo, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo súper claro al momento de generar este modelo de negocio. Ahora bien, una vez que tenemos el objetivo, ¿cierto? Con este modelo de negocio, debemos tener claro varios elementos que aquí están planteados como preguntas, ¿ya? Pero no son preguntas obligatorias, son preguntas que se generan, que se proponen para poder tener claro ciertos elementos, ¿ya? Una, por ejemplo, es ¿en qué espacio nos movemos? Estas preguntas tienen a todo esto relación con el contexto en el cual va a estar inserto mi negocio, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque al tener claro el entorno y dónde me voy a mover, es claro, yo voy a poder tener claro lo que yo quiero hacer y lo que necesito para poder atraer clientes a mi negocio, ¿ya? Entonces veamos un poquito las preguntas como habíamos ya comenzado, donde la primera era ¿en qué espacio nos moveremos? Cuando se refiere en qué espacio, no se refiere al local en sí mismo, sino que se refiere al entorno en el que se va a encontrar el negocio, ¿ya? Ver si un entorno donde quizás hay mucho comercio, un entorno donde quizás es una zona residencial, quizás es una zona, no sé, de alto tráfico de vehículos, o es una zona industrial, o es una zona de negocios, qué sé yo. Debo saber en qué espacio me voy a mover, ¿ya? Otra pregunta, ¿cuál es la situación del mercado y de ese producto o servicio en caso de que ya exista? Uno debe conocer cuál es la competencia. Debo saber qué ofrece mi competencia, cómo la ofrece, ¿cierto? Y cómo se mueve precisamente en el espacio relacionado con la pregunta anterior, dónde nos vamos a mover, ¿ya? ¿Qué debo tener en cuenta también? ¿Qué tipo de clientes esperamos tener? Ya cuando hablamos el tipo de cliente que esperamos tener, no hablamos de, en parte, seleccionarlo, pero tiene que ver, no sé, con un rango etario. A lo mejor mi producto o servicio va orientado para personas que son mayores de 30 años, o no sé, mi tipo de clientes que yo espero quizás son niños. Entonces eso lo debo tener claro. Ahora, otra pregunta, ¿cómo apuntar a ellos para lograr una mejor respuesta? Precisamente para eso es importante saber a qué tipo de clientes que espero en mi negocio, ¿ya? Porque no es lo mismo generar, qué sé yo, publicidad o promociones o algún tipo de productos, ¿cierto? Si es que estoy pensando en que mi tipo de clientes van a ser personas mayores de 30 años, a que si son niños. Cambia rotundamente precisamente el cómo voy a presentar mi producto. Incluso tiene que ver, como les decía, eh, incluyendo el cómo quizás voy a presentar el producto. Y ahí quizás el tema quizás de las bebidas, quizás es un buen ejemplo, porque quizás no es lo mismo cómo presenta el producto la bebida de limón soda, que es orientada, está netamente orientada para personas universitarias, y ahí en eso se basan todos los comerciales que hacen, a por ejemplo la de la bebida Bilsipar, que es orientada a niños, que la publicidad está orientada precisamente para niños. Entonces ahí tengo que saber, por eso es importante saber el tipo de cliente. Otra pregunta, ¿qué tipo de elementos harán de nuestro servicio o producto algo único? Uno cuando tiene un negocio siempre tiene que tratar de distinguirse del resto, aunque sea un producto que ya existe, uno se tiene que diferenciar de cierta manera, agregándole algo nuevo al producto, eh, generando quizás un nuevo modelo de empaque, quizás generando una nueva receta, una nueva presentación, generando un nuevo tipo de publicidad, generando quizás incluso la experiencia del local donde se van a atender nuestros clientes. Entonces, uno tiene que siempre diferenciarse de alguna manera con el resto, aunque sea un producto que ya existe y que sea bien popular, ¿ya? Otra pregunta, ¿qué valores manejamos en cuanto a costos y ganancias finales? Uno tiene que tener súper claro en cuanto, cuáles son mis costos y las ganancias para saber y poder proyectar el tema del crecimiento de nuestro negocio y saber también finalmente qué ganancias me está generando. Porque si yo tengo claras las ganancias que me genera mi negocio,
incluso por producto o por cada servicio yo tendría que tener especificado cuál es mi ganancia. Si yo vendo un producto, de ese producto, no sé si es una bebida, yo tengo que saber de ese precio al que se vendió la bebida, cuánto me queda como ganancia, habiendo descontado todos los costos, todo el marketing, todo lo que significa poner el producto en venta. Porque de esa manera, insisto, uno se puede proyectar, ¿ya? Y puede hacer planes a futuro. Y estas son algunas de las preguntas, ¿ya? Ahora, como dice ahí, todo esto es lo que conforma un plan de negocio y que nos permite organizar mejor nuestra tarea de modo de lograr resultados medibles en tiempo y cantidad. Precisamente eso es importante, porque no basta con tener solamente la planificación y mi modelo de negocios. ¿Para qué me va a servir? Porque si yo tengo planeado todo mi negocio, también tengo un punto para medir si es que cumplí o no con todo ese plan y poder ir haciendo las correcciones de manera también incluso de ir generando una mejora continua. Porque además, insisto, me va a permitir medir, como decía, porque si yo en mi modelo de negocio proyecto que voy a vender, no sé, al final de un año, $100.000, ¿cierto? Cuando llegue precisamente eh, a ese tiempo de que después de un año, cuando termine el año, y yo comparo mi modelo de negocio con lo que en realidad hice, si se cumple esa venta anual de $100.000, listo. Significa que estoy haciendo las cosas bien y que puedo generar más cosas. Y si no, que tengo que cambiar algunas cosas para poder mejorar y precisamente llegar a lo planeado, ¿ya? Y en rojo, como está ahí, dice, el modelo de negocio implica tanto el concepto de estrategia como la implementación. No es importante, no es que no sea importante, sino que tan importante como planificar es implementar, ¿ya? Yo tengo que tener claro que lo que planifique lo tengo que poder implementar de la mejor manera, ¿ya? Porque como decía anteriormente, si lo vemos, debe ser concreto, perdón, claro y realista. Por eso es importante, porque si no es concreto, claro y realista, después al momento de implementarlo voy a tener problemas. Por eso cuando uno planifica, tiene que tener en mente el tema de que todo eso que estoy planeando después lo tengo que implementar. Así que, ojo con eso, es súper importante. ¿Qué otra cosa es importante? Ya, para que veamos, pasemos a la lección 2, que es desarrollo del plan de negocio. Dice, el plan de negocio debe dar cuenta de los procesos relativos a los siguientes aspectos. También estas son preguntas para orientar el tema del desarrollo del plan de negocio. No son las únicas, no son obligatorias, sino que son, insisto, solamente para poder ayudar precisamente a este desarrollo del plan. ¿Qué debo saber? ¿O qué aspectos debo tener claro? ¿Cómo seleccionar a sus clientes? Ojo que cuando hablamos de seleccionar al cliente, no es que el cliente nos llega a comprar y digo, no, a usted no le vendo. Ya no se trata de eso, sino que el tema de la elección de los clientes tiene que ver quizás con el ejemplo que he dado anteriormente con las bebidas. ¿A quién va dirigido mi producto o servicio? Entonces, de esa manera, si yo digo que voy a tener una bebida en la cual quiero que mis clientes sean universitarios, listo, oriento todo para allá, que es lo que pasa, insisto, con la bebida limón soda. O si yo digo que mis clientes quiero que sean niños y voy a implementar o quiero lanzar una bebida que precisamente mis clientes sean niños, listo. Ahí tengo el ejemplo de Bilsipap, que no significa que otras personas o que pueda tener otro tipo de clientes, sino que a quién va orientado, ¿ya? Otra pregunta, ¿cómo definir y diferenciar sus ofertas de producto y servicio? Hay que diferenciarse del resto, que lo comentaba un poquitito antes. Hay que diferenciarse. Si no me diferencio, estoy condenado precisamente a no surgir, porque mi producto está en todos lados. Entonces, si no hay algo que me diferencie, no voy a poder atraer clientes. Cuando uno se diferencia o tiene algo en especial con respecto al resto de la competencia, uno genera fidelidad en los clientes, porque el cliente va a preferirme porque encuentra eso algo especial que yo le estoy entregando, porque si no compraría en cualquier lado. Si todos los productos, si toda la competencia vende lo mismo de la misma manera, uno compraría en cualquier lado. En cambio, cuando yo pillo un lugar o encuentro un lugar que me ofrece algo en especial, sigo yendo a ese lugar por esa diferencia, por eso especial que me ofrece el producto de ese negocio, ¿ya? Así que eso es importante. Luego, ¿cómo crear utilidad para sus clientes? Uno siempre debe crear precisamente utilidad para los clientes y tengo que pensar cómo crearla.
que está súper relacionado con lo anterior, ¿ya? Si mi producto o servicio no es útil para mi cliente, el cliente no va a llegar, ¿ya? Así que, importante también a tener en cuenta. Otra, ¿cómo conseguir y conservar los clientes? Es súper importante tener un plan o una estrategia, no solamente para diferenciar mi producto o servicio del resto, que es una parte del cómo yo consigo conservar los clientes, sino que también tengo que tener, además de eso, una estrategia, ya que sea con la atención, con ofrecer, con precios, con, no sé, con lo que sea, ¿ya? Ahí está a la creatividad del emprendedor, ¿ya? Pero uno tiene que tratar de conseguir conservar los clientes, porque eso es lo que me va a generar ingresos. Otra cosa, cómo salir al mercado. Es importante el cómo salir al mercado, ya sea a través de marketing, a través de una oferta, a través de promociones, a través de un evento, a través de promocionar antes de que el negocio se lance, no sé, a través de redes sociales para generar expectativas, no sé, algo, ¿ya? Pero hay que generar una estrategia antes de salir al mercado, de manera de generar esa expectativa de los clientes, de alguna manera. Que ahora es más fácil, insisto, sobre todo con las redes sociales. Otra, ¿cómo definir las tareas que deben llevarse a cabo? Hay que precisamente poder pensar en cómo definir esas tareas que deben llevarse a cabo, porque las tareas para un negocio son muchas. Entonces hay que definir las tareas que deben llevarse a cabo y el orden en que yo las debo llevar a cabo. Ya no basta con tener las tareas listas en cómo las voy a llevar a cabo, sino que también tengo que pensar el orden y poder priorizar qué cosa es más importante que otra. ¿Ya? También debo pensar en cómo configurar sus recursos. Es otra pregunta que me debo hacer. ¿Ya? Que está relacionado también con lo anterior. Si yo voy a tener muchas tareas que hacer, tengo que configurar los recursos para poder realizar esas tareas. Entonces, tengo que organizar todo bien, tener claro cuáles son mis recursos y cómo los voy a ocupar, porque los recursos siempre son limitados. Entonces, poder, siempre debo poder estar ahí con el tema de eh, configurar en ese sentido los recursos que tengo, porque insisto, los recursos son limitados, entonces tengo que poder distribuirlos de buena manera para las tareas que quiero llevar a cabo, ¿ya? Y finalmente, debo ver el tema de cómo conseguir el beneficio. Cuando se refiere al beneficio, se refiere al beneficio monetario, ¿ya? Debo pensar cómo va a ser, cómo voy a ganar dinero, ¿ya? En dónde va a ser mi principal entrada, ¿ya? Y eso uno a veces suena obvio, pero no lo es tanto. Porque si mi objetivo, por ejemplo, voy a tener un negocio de comida en la que voy a vender hamburguesas, todo lo que yo hago tiene que ser para generar beneficio a través de la venta de hamburguesas. Porque además de hamburguesas, yo puedo vender bebidas, puedo vender jugos, puedo vender papas fritas, pero debo tener claro cuál es mi principal fuente de beneficio, porque ahí es donde debo precisamente concentrar todos los recursos. Entonces ahí es donde uno debe precisamente eh, poder saber bien de dónde consigo el beneficio, ¿ya? Y ahí es donde uno debe atacar más. Ahora bien, veamos precisamente una herramienta para poder generar estos planes o modelos de negocio. Y uno bien conocido es el modelo Canvas, que como dice ahí es un sistema que nos va a permitir realizar un plan de negocio en menos de 5 minutos, no sé si 5 minutos, pero de manera breve, de manera rápida y visual. El modelo dice grafica las partes esenciales del emprendimiento, en parte contestando las preguntas que vimos anteriormente, dividido en 9 módulos básicos que reflejan el método para obtener los objetivos de la empresa, ya sea pecuniarios o sociales. ¿Ya? Y se refiere pecuniario al tema de conseguir tener ganancias monetarias. ¿Ya? Entonces, veamos cómo funciona precisamente esta herramienta de varias, esta no es la única, hay más herramientas para poder generar estos modelos de negocio, pero esta es súper conocida y bien utilizada porque si se fijan, todo el modelo de negocio lo tenemos en una pura página. Uno puede hacer incluso un papelógrafo, aquí mismo una presentación y tiene toda la vista, todo junto, ¿ya? Es bastante breve, pero sirve bastante.
Y quiero que vayamos viendo cómo se construye cada uno de estos 9 bloques, de estos 9 procesos, y vamos a ir viéndolo con un ejemplo, ¿ya? Esto está en el contenido, así que ahí lo pueden revisar. Lo primero es la propuesta de valor. Cuando hablamos de la propuesta de valor, responde a la pregunta que está ahí, ¿cierto? Que es, ¿qué necesidad de nuestros clientes vamos a satisfacer? Ojo, y entre paréntesis, esto es lo que tienen que hacer en la evaluación final. Así que es importante que presten atención a esto. Entonces, cuando hablamos de la propuesta de valor, responde a la pregunta, ¿qué necesidad de nuestros clientes vamos a satisfacer? ¿Ya? Y lo vamos a ir comparando, fíjense, con un modelo de algo que todos conocemos que es Netflix. Precisamente está el modelo Canvas aquí de Netflix. Entonces, frente a esta pregunta, o a esta primera parte que está en la parte, en la parte central, bien digo, sobre qué necesidades de nuestros clientes vamos a satisfacer, el modelo Canvas de Netflix, ¿qué nos dice? Que nos va a permitir el consumo en streaming de un gran catálogo de contenido y de manera legal. Servicio gratis durante el primer mes, concluye este periodo, puede abonarse libremente sin compromiso de permanencia, ¿cierto? Y amplia compatibilidad con todo tipo de dispositivos. Eso es lo que nos ofrece Netflix, ¿cierto? A su propuesta de valor. Esa es la propuesta de valor que nos ofrece, ¿ya? Así que cuando escribimos la propuesta de valor, tiene que estar usted súper claro que debe contestar a esta pregunta. ¿A qué necesidad de nuestros clientes vamos a satisfacer? Si lo que usted anota en la propuesta de valor no responde a esta pregunta, significa que está mal, ¿ya? Y tiene que revisar. Luego este modelo, que, donde lo principal es la propuesta de valor, después nos propone irnos a la derecha, ¿ya? Entonces separan derecha, izquierda y abajo, ¿ya? Veamos un poquitito a la derecha, que nos dice el número 2, ¿cierto? Una vez que tenemos la propuesta de valor, vamos al segmento de clientes. Y el segmento de clientes tiene que responder precisamente a quiénes son nuestros clientes y dónde se encuentran. A esa pregunta debe responder lo que usted anote en los segmentos de clientes. Veamos qué nos dice Netflix. Netflix nos dice que va a estar aspirando a un mercado masivo, a fanáticos de películas y series, a personas que sustituyen cables por satélite y personas sin televisión, ¿ya? Ese es el segmento de clientes a los que quiere ir Netflix o abarcar Netflix, ¿ya? Entonces, número 2, nos vamos a la derecha, segmento de clientes, quiénes son nuestros clientes y dónde se encuentran. Eso tenemos que responder sobre nuestro negocio. Luego vamos al número 3. El número 3 tiene que ver con los canales de distribución. Entonces, ¿qué tenemos que responder con respecto a los canales de distribución? Tenemos que responder a la pregunta, ¿cómo hacemos llegar nuestro producto al cliente? ¿Ya? Veamos qué nos dice Netflix con respecto a cómo va a hacer llegar el producto a sus clientes. A través de netflix.com, a través de aplicación y a través de decodificador. ¿Ya? De esa manera llega a los clientes, que es lo que todos conocemos. ¿Ya? A través de la televisión, a través de la aplicación en el teléfono, de la aplicación en la televisión inteligente, a través de la misma página web de netflix.com con su cuenta. Entonces, así es como nos hace llegar Netflix precisamente el producto al cliente. Luego subimos al número 4, la relación con los clientes. Aquí es cómo atraer a nuevos clientes y cómo mantenerlos. ¿Ya? Aquí no basta con decir cómo, decir no se puede tener tal cosa, sino que tenemos que precisamente responder a la pregunta cómo atraer a nuevos clientes y cómo mantenemos los clientes que ya tenemos. Veamos qué nos dice Netflix con respecto a este punto. Dice a través de servicio propio y servicio automatizado. Son las dos maneras que van a tener relación precisamente con los clientes. Que porque uno, por ejemplo, uno no tiene un número de teléfono donde llamar, sino que todo a través de internet y mensajería. Y a través de su servicio propio. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Y ahí está lo relacionado a la derecha con los clientes. Entonces, tenemos el centro de la propuesta de valor y a la derecha tenemos lo relacionado con los clientes. Para terminar, ¿cierto? Con el número 5 que está abajo, con la fuente de ingresos. Aquí es cómo transformamos en dinero nuestro producto o servicio. A eso tenemos que responder. Veamos qué nos dice Netflix. Nos dice que las ganancias van a ser por suscripción mensual, que es principalmente la única fuente de ingreso
que tiene Netflix, además de, qué sé yo, o la fuente principal de ingresos. ¿Ya? Entonces, aquí falta algo, sí, que aquí está de manera general, pero cuando uno habla de la fuente de ingresos, tiene que hablar precisamente cómo genera ingresos, no sé, vendiendo, ojo, antes que se me olvide, ojo con las ganancias, que a veces me ha pasado en semestres anteriores o en avances anteriores, que en la fuente de ingresos ponen, por ejemplo, proyectos o de estos aportes del gobierno o, qué sé yo, donaciones. Esas no son fuentes de ingresos, ¿ya? Porque esos son aportes, eso es financiamiento. O no sé, ponen, no sé, préstamos del banco. Lo que es préstamos del banco, lo que es donaciones, lo que es proyectos, esas son no son fuentes de ingresos, son fuentes de financiamiento, ¿ya? Las fuentes de ingresos son las que me permiten generar ganancias en el negocio, ¿ya? Cuando yo pido un préstamo al banco, no es ganancia, sino que ese préstamo yo lo traduzco un, eh, en un financiamiento para costear algo y poder mantener o generar mi negocio o hacer crecer mi negocio, pero no son ganancias, recuerden. Por eso es importante que incluso aquí Netflix lo dice clarito, son ganancias por suscripción mensual, ¿ya? No es aporte de colaboradores, no es aporte de inversionistas, no es préstamos del banco, no es proyectos, no. Así que ojo con eso, que es un error muy común que cometen. Las fuentes de ingresos son los que me generan ganancias. Esa es la pregunta, esa es la palabra clave. Si no me genera ganancias, no es fuente de ingreso. Insisto, un préstamo no es ganancia, ¿ya? No estoy ganando dinero, ¿ya? Pedí prestado para invertir en mi negocio, ¿ya? Es un financiamiento, así que quiero ser enfático en eso, y que tengan ojo, ¿ya? Habiendo dicho esto, como les decía, uno tiene que colocar cuáles son las fuentes de ganancias del negocio y poder describir también cuáles son las formas de pago del cliente, ¿ya? Que acá Netflix no lo coloca ni aparece tampoco como pregunta, pero se incluye el tema de cómo van a pagar, no sé, si en efectivo, si va a tener tarjetas, transferencias, qué sé yo, lo que se le ocurra que va a tener como fuente de ingreso y cómo van a ingresar precisamente esos dineros a mi negocio. Entonces ahí tenemos todo lo de la derecha que está relacionado con los clientes. Y lo que está a la izquierda está relacionado, ¿cierto?, con los socios clave y productivamente internamente el negocio. Veamos el número 6. El número 6 me dice qué recursos claves humanos, tecnológicos y financieros necesitaremos. Estos son los recursos clave. Los recursos clave tienen que ver con eh, qué es lo importante para que el negocio funcione, lo esencial para que el negocio funcione. Eso tiene que anotarse ahí. ¿Ya? Veamos qué nos dice Netflix. Nos dice que los recursos clave son los contenidos virtuales y los servidores. ¿Se dan cuenta? Pueden haber muchas cosas más, ¿cierto? Como recursos para Netflix, pero lo clave para que el negocio funcione y la plataforma funcione son los contenidos virtuales y los servidores. Sin una de esas dos, sin uno de esos dos recursos, Netflix se cae y no tenemos Netflix disponible. Si no tenemos servidores, no vemos nada. Si no tenemos contenido, tampoco tenemos nada. Por lo tanto, ojo, que a veces colocan un montón de cosas acá de recursos, que necesitamos dinero, que necesitamos vendedores, que necesitamos, no sé, muchas cosas. Pero ojo, los recursos claves son precisamente los esenciales para que el producto o servicio exista. Si usted coloca un recurso clave aquí y usted dice, ah, si este recurso no lo tengo, el negocio sigue funcionando, el producto sigue existiendo, si la respuesta es sí, significa que no es un recurso clave. Tienen que ser recursos que si usted los saca de ahí, el servicio o producto ya no está, ¿ya? Así que ojo con eso. Veamos la siguiente, que va aquí arriba, el número 7. Actividades clave. Aquí también, muy relacionado también con lo anterior. ¿Qué es lo más importante que ofrece nuestra empresa? ¿Ya? ¿Qué es la razón de ser del negocio? ¿Qué nos dice Netflix? Que es un software de reproducción de vía streaming, operaciones de manejo de correo y licencia de contenidos. Esas son las actividades clave.
¿ya? La licencia de contenido no tendría catálogo. Sin la operación de manejo de correo, no podría tener el registro de las personas, ¿cierto? De los clientes. Y si no tiene un software de reproducción vía streaming, menos, no existe Netflix. ¿Ya? Entonces esas son las actividades claves. Ojo ahí también con las actividades claves, que otro ejemplo más sencillo quizás, si yo en mi negocio voy a vender hamburguesas, yo sé que mi actividad clave es la venta de hamburguesas o la venta de pizza, por ejemplo. Entonces yo sé que si no vendo pizza, no tengo negocio. Pero si, por ejemplo, no vendo bebidas o no vendo papas fritas, que son acompañamientos a mi giro principal, si no vendo papas fritas, no importa, sigo teniendo el negocio, porque no es mi actividad clave. Mi actividad clave no es vender papas fritas o vender bebidas, es vender pizzas o hamburguesas. Entonces, esa es la actividad clave. Así que hay que identificarla. Si uno no la identifica bien, difícilmente puede tomar buenas decisiones. Veamos el número 8, que son los socios claves. Aquí también, ¿cuáles son nuestros socios y proveedores más importantes? No es todos, son los más importantes para que el negocio pueda subsistir. Veamos qué nos dice Netflix. Nos dice que son los estudios cinematográficos y de producción, son los servicios postales, los proveedores de servicios de Internet y los fabricantes de decodificadores. Esos son las alianzas clave, ¿ya? Porque sin estudio cinematográfico no tiene contenido, sin servicio postal no puede tener registro de sus clientes, sin proveedores de Internet no puede llegar al consumidor final y sin los fabricantes de codificadores no puede estar en las plataformas, por ejemplo, en las televisoras inteligentes, si no tiene ahí, ¿cierto?, una alianza con los fabricantes. Así que esas son las alianzas clave, ¿ya? Así que, ojo, también ahí súper importante identificar los que son los socios claves, y los socios claves son los más importantes, ¿ya? Son de los que depende incluso mi negocio, que si yo no tengo ese socio, se cae mi producto o servicio, ¿ya? Así que no es colocarlos todos aquí en todos estos puntos, a todo esto antes que se me olvide, más necesariamente no es mejor. Si me dice los socios claves, es los socios claves, los más importantes, no la lista de todos los socios que voy a tener, ¿ya? Porque puedo tener muchos socios, pero hay socios que si no tengo, no importa, mi negocio sigue existiendo. Pero hay otros socios que si yo no los tengo, se cae mi negocio. Por ejemplo, si voy a vender hamburguesas, mi socio clave es mi proveedor precisamente de la carne. Si yo no tengo ese socio, no tengo hamburguesas, no tengo negocio. Por lo tanto, ese sí sería un socio clave, ¿ya? Así que, ojo con eso. Identificarlo de buena manera y los más importantes. Y finalmente, la estructura de costes. Bueno, ahí está como no se refieren los españoles, pero es la estructura de costos, que responde a la pregunta, ¿cuál es nuestra inversión inicial? ¿Cuáles van a ser nuestros costos fijos, variables, impuestos, etcétera? Ahí eso es lo que hay que detallar acá. Veamos qué nos dice Netflix. Que sus costos van a ser variables, donde van a estar incluidos la licencia por usuario, la capacidad de transmisión y los acuerdos de licencia de contenidos. Esos son los costos que tiene más importantes, ¿ya? Aquí hay que responder precisamente a todos los costos que voy a tener, incluyendo la inversión inicial, porque la inversión inicial es un costo, ¿ya? Y definir cuáles son costos fijos y costos variables. Un error que cometen acá cuando contestan su evaluación final es que incluyen todos los costos, pero no los separan en fijos y variables. Es bueno separarlos precisamente en fijos y variables porque si no, se confunden, ¿ya? Porque no sé para qué tengo que tener dinero todos los meses, o cuál va a ser un costo único, ¿ya? O cuál va a ser un costo que voy a tener de vez en cuando, o un costo que voy a tener mes a mes seguido. Entonces, teniendo claro los costos, yo puedo organizar de mejor manera mi negocio y tomar mejores decisiones, ¿ya? Y con eso tenemos el modelo Canvas. No sé si tiene alguna duda, Iris, hasta el momento, o vamos bien. Asumo que sí, entonces, si no está por ahí. Profe, perdón, que me decía que estaba pendiente de otra cosa. No se preocupe. Disculpe. ¿Tiene alguna duda, algo? No, profe, no, ninguna.
Ya, Estaba entonces, poniendo atención en todo, pero que recién, no se preocupe. recién me puse a ver al bebé, que tengo un bebé de 3 meses. Sí, se entiende, Entonces, no se preocupe. Se por entiende. eso, profe, disculpe. No, no hay problema. Veamos entonces, para terminar, veamos un poquitito lo que es la evaluación final de esta unidad. Como les dije, a mí me gusta Ya, concentrarme en concreto con lo que se pregunta en la evaluación final. Y en esta evaluación final, perdón, se les plantea una situación, ¿cierto? De unos emprendedores, y en base a la situación que se le presenta acá en este cuadrito, precisamente lo que tiene que hacer es completar el modelo Canvas correspondiente con lo que propone aquí el enunciado. Entonces lee el enunciado, lo analiza, y en base a eso tiene que contestar o completar el modelo Canvas de la manera en que lo acabamos de hacer. Y es lo único que tiene que hacer en esta evaluación, ¿ya? Tenga sí, en sí la tengo consideración acá. precisamente los errores comunes que cometen para que no los cometa y le vaya bien. Y fíjese también, una vez que lo tenga completo el modelo, en la rúbrica, ¿ya? Porque yo con esta rúbrica, como le he dicho siempre, es con lo que lo evalúo. Así que siempre les recomiendo, fíjense precisamente en el indicador de logro, ¿cierto? Que les da los 10 puntos. Entonces vaya viendo cada uno de las dimensiones, lea aquí lo que le entrega 10 puntos, y si cumple con ello en su trabajo, debería tener un 7, ¿ya? Así que es importante que una Ya, vez que lo terminen, lea precisamente la rúbrica para que se asegure que está cumpliendo con todo y de esa manera tenga una buena nota, idealmente un 7, ¿ya? Así que eso sería ahí, no sé si tiene alguna duda final que quiera plantear. no, profe, no, me quedó todo súper claro. Ya, Estaba pendiente del modelo Canvas, pero la última me puse a ver al bebé. no se preocupe, se entiende. Ya, pues No, Iris, pero sí, de sí, hecho tengo la grabación abierta acá, la estaba mirando igual. ya, muy bien. Bueno, también va a quedar la grabación si le queda algo pendiente y lo quiere revisar, ¿ya? Así que eso, pues. Ya, pues, Sin más, entonces, estaríamos por hoy día. Un gusto saludarle, que esté muy bien. Y nos ya, vemos profe, para igualmente. la próxima eh, eh, clase online, que ya es la última, que tiene que ver con la actividad de integración final, ¿ya? Así que eso, pues que esté Ya, muy bien. profe, Cuídese y nos vemos la próxima. igualmente. Chao, chao. Gracias. Chao.